Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con la plataforma Codesis. El software Codesis es una plataforma de programación, es software libre. Existen varias versiones de este software para, dada la conectividad con el dispositivo PLC que queramos controlar. Existen diversos tipos de PLCs con los cuales podemos trabajar. En este caso, la plataforma que vamos a trabajar hoy es el Codesis en su versión 2.3. Hay otras versiones del mismo, pero estas corresponden a otros tipos de dispositivos con los cuales nos pudiéramos enlazar. Según el dispositivo que utilicemos, se debe utilizar una o la otra versión. Por ahora, entonces iniciaremos con la Codesis 2.3. Entonces el software Codesis cuando inicia nos muestra que pertenece a la norma, a la IEC 61131.3, nos lo muestra cuando arranca en la norma y nos presenta este entorno de trabajo. Siempre cuando arranquemos él va a aparecer de esta manera. ¿Qué es el software Codesis? Entonces en el software Codesis tenemos, digamos que tres pestañas de trabajo. Esas pestañas están referenciadas aquí en la parte de abajo, en donde tenemos nuestra pestaña de trabajo principal, nuestra pestaña de interacción con tablas, nuestra pestaña de HMI y nuestra pestaña de configuraciones. En este momento nuestras pestañas se encuentran vacías, dado que no hemos iniciado ninguno de los proyectos. Adicionalmente, el Codesis nos presenta, tiene una ayuda, un help, el cual podemos revisar algunos componentes internos. Tenemos para poder organizar las ventanas que tengamos abiertas, el modo de comunicación, como nos vamos a enlazar bien sea con un simulador o con un PLC real. Tenemos la plantilla de extras que se relaciona cuando estamos conectados directamente al PLC. Lo mismo para el insertar. Luego tenemos el project, que es para las configuraciones generales, el editar y nuestro archivo para crear y nuevos proyectos. Entonces vamos a arrancar. Vamos a venir a File y le vamos a dar Nuevo. Cuando le damos Nuevo, el PLC lo primero que siempre nos abre es esta pequeña ventana que se llama la ventana de Target Settings. Las Target Settings son las posibles configuraciones que se precargan para enlazarse a un PLC. ¿Cuántas targets hay? Hay muchísimas y depende directamente del PLC con el que nos vayamos a relacionar. En este caso, como vamos a trabajar con un PLC virtual, un PLC simulado, el por defecto siempre nos trae esta target, la 3S Codesis SP PLC Win NT. Si yo dejara e iniciara mi configuración en Noni, significa que no estoy iniciando configuraciones y hay diferentes elementos que dentro del dispositivo no podrían llegar a funcionar. Es por ello que siempre es importante iniciarla en esta. Si yo tuviera otro PLC o estuviera o me quisiera enlazar a un PLC físico, debo de instalar la target. La target también podríamos asociarla como una especie de driver, es decir, el controlador que va a reconocer el dispositivo. En este caso, yo no tengo instaladas targets auxiliares. Más adelante miraremos cómo se hace ese proceso. Una vez seleccionada la target, entonces se modifica el cuadro de ventana, que significa que se ha cargado la target, y aquí me permite hacer diversas configuraciones. En este caso, con las configuraciones precargadas de fábrica, podemos trabajar correctamente. Entonces vamos a darle OK. Seguido de ello, ahora nos va a abrir la ventana del POW. Esta ventana nos habla de qué deseamos hacer. Entonces, primero nos habla el tipo del POW. Entonces, que si vamos a trabajar como un programa, un bloque de función o una función de retorno. En este caso, por ahora, siempre vamos a trabajar que va a ser programa. Luego me habla del nombre del POW. Por defecto, siempre me va a precargar PLC y en el piso PRG. Este nombre siempre lo debemos de conservar, no debemos de cambiárselo porque es el parámetro inicial del programa principal. Es decir, estamos trabajando en un software que se llama Codesis y aquí vamos a generar un programa. Este programa se llama PLC-piso PRG. Ese es el nombre del programa que va a ejecutar el PLC. Lo cual en este momento no se lo debemos cambiar porque si no, él no va a saber cuál es su archivo principal de ejecución. Seguido de ello,
tenemos el lenguaje del POU. ¿En qué lenguaje queremos trabajar? Tenemos IL, listado de instrucciones, LD, ladder, FBD, diagrama de bloques funcionales, SFC, sequential function chart, ST, texto estructurado, y CFC, continual function chart. Dentro de los siguientes videos vamos a empezar a mirar cómo se van a trabajar cada uno de estos lenguajes. Por ahora vamos a arrancar con uno de los más básicos, que es el lenguaje ladder. Este lenguaje ha sido desarrollado para todos aquellos que ya han tenido bases de programación, bases de conexiones eléctricas, como la electroneumática o la eléctrica estructurada. Entonces vamos a iniciar. Vamos a darle OK. Y él nos habilita nuestra ventana de trabajo. En ella es donde vamos a empezar a hacer nuestras posibles configuraciones de cómo vamos a organizarnos para el trabajo. Entonces repasemos aquí rápidamente. Tengo mi ventana que ha sido creada, es mi ventana del programa, y el programa se llama PLC-al-piso PRG. Igualmente aquí, PLC-al-piso PRG. Ese es el nombre del programa. Nuestra primera pestaña al costado izquierdo. La segunda pestaña, entonces, es la Data Types, donde puedo insertar tablas y jalar datos en referencia para utilizarlos según me sea necesario. Luego, tengo mi pestaña Visualizaciones, es decir, donde puedo crear diferentes elementos para hacer una simulación del proceso. Pero esto de aquí también es conocido como una HMI, no HDMI como los cables de comunicación para video, sino HMI, interfaz hombre-máquina por sus siglas en español, o en inglés Human Machine Interface. Esas son las HDMI. Ya vamos a proceder a crear una en un momento. Y luego tengo mi cuarta pestaña, tengo mis configuraciones de proceso. Tengo para crear variables globales, para crear librerías, las librerías que se jalaron cuando llamé la estructura de la target, para buscar el PLC, en este caso como es virtual, aquí no tenemos mayores configuraciones, y tengo mi target settings, las configuraciones de task de conexión para buscar y el espacio de trabajo. Si en algún momento nosotros cargamos el proceso y no cargamos la target, nos pueden llegar a surgir algunos inconvenientes. ¿Cómo modifico la target? Simplemente vengo aquí a la cuarta pestaña, le doy doble clic sobre Target Settings y aquí me sale para poderla cambiar. En este caso tenemos un único programa que nos va a funcionar como programa principal. Tenemos dos espacios dentro de mi programa para trabajar, en donde están las listas de designación y donde está el programa como tal. ¿Qué son las listas de designación? Son aquellos lugares donde vamos a declarar las variables que vamos a utilizar. Una variable es un elemento que puede almacenar información y existen varios tipos de variables que pueden ser declaradas. A medida que vayamos avanzando dentro del proceso, vamos a ver diferentes tipos de variables. En este caso, por ahora vamos a arrancar con una variable de sí o no. Una variable que solo puede almacenar dos valores, 1 o 0. Esa variable se conoce como una variable binaria, o sea que tiene dos condiciones. E internamente, dentro de las configuraciones de los PLC, definimos esa variable como una variable booleana. Entonces, vamos a ver. Yo puedo venir a redactar la variable. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí una variable que se va a llamar botón 1. Voy a activar mi mayúscula, voy a trabajar todo en mayúscula. Botón 1. Y que esa variable va a ser de tipo bol. Entonces, dos puntos, espacio, bol, punto y coma. Esa es la forma de declarar una variable. El nombre de la variable, dos puntos, espacio, tipo de variable y cerrada con punto y coma. Ahora, esas variables entonces las puedo utilizar dentro de mi proceso para hacer las conexiones. ¿Qué tenemos como conexiones acá? Vamos a abrir acá la lupa rápidamente. Entonces, tenemos en este
proceso varios tipos de conexiones y están aquí en la parte superior de nuestro programa. Es que tenemos que podemos insertar un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto en paralelo, un contacto normalmente cerrado en paralelo, un contacto, una señal de salida en llamada que es un coil vacío, un coil de set, que es una memoria, un coil de reset, que es para borrar la memoria, bloques de función. En este caso tenemos 5 tipos de bloques de función. Tenemos los bloques de enable y luego tenemos nuestros bloques de temporizador y contador que se insertan desde acá. Seguida de ello, tengo mi slash que sirve para negar o borrar una negación y mi SR que funciona lo mismo con los bloques de llamado en el coil. Desde aquí voy a utilizar esas herramientas para poder hacer mi respectiva programación. Entonces vamos a hacer una programación muy sencilla. Vamos a encender un bombillo. Ese es nuestro primer programa. Entonces voy a insertar un contacto normalmente abierto y que ese contacto me va a encender una señal de salida. Y eso lo hago a través de un coil. Es que este contacto, ¿cómo se va a llamar? Botón 1. Ese es mi contacto de entrada. Ahora tengo que prender una salida y esa salida también tiene que ser una variable. ¿Qué sucede? Que yo todas las variables no las quiero declarar acá, entonces las puedo declarar desde las designaciones. Cuando inserto un elemento me aparecen 3 interrogantes que es para poder colocar esas designaciones. Entonces voy a llamar esta variable de salida let1 y le voy a dar un clic o enter. Y él automáticamente me va a abrir esta ventana que es la ventana de designación. Va a ser una variable de nombre let1, que fue el nombre que le colocamos acá, y el tipo de variable que va a ser una booleana. Recuerden que hay muchos más tipos de variables y a medida que estemos avanzando vamos a ver varias de ellas dentro de nuestro proceso. Por ahora arrancaremos con las booleanas. Entonces vamos a darle OK, siempre OK, nunca cerrar, y él automáticamente aquí arriba me la declaró. Entonces él autodeclara las variables. Hay una recomendación importante cuando declaremos variables. Internamente, el codesys tiene algunas designaciones de variables como tal, como por ejemplo el ton, que es un temporizador, T-O-N. Quiere decir que ninguna variable la debo llamar ton. O el CTU, que es el contador. Y así hay muchas designaciones. Una opción es aprendérnoslas todas para saber cuáles no debemos utilizar. O mi recomendación es que siempre nombremos las variables mínimo con 4 caracteres. Esta es una de las recomendaciones más importantes para que por simetría en los nombres no nos vaya a generar error el programador. La segunda recomendación es que trabajemos siempre en mayúscula. La tercera recomendación es que no utilicemos caracteres especiales, tales como comas, puntos, slash, paréntesis, comillas. Esos caracteres no deben estar dentro de las designaciones de las variables. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una programación muy sencilla en donde simplemente cuando acciono el botón, prende el LED. Entonces tenemos que crear ese botón. Lo vamos a crear a través de nuestra HMI, interfaz hombre-máquina. Entonces vamos a venir a la parte inferior, a las pestañas, tercera pestaña, visualizaciones, y aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir Add Object. Entonces me dice nombre de la nueva visualización. En este caso le voy a colocar ejemplo 1. Aquí puede tener cualquier nombre, lo importante es que no puede tener espacios. Vamos a darle OK. Nos crea la visualización y nos abre la ventana de la misma. Entonces la vamos a ubicar acá en media pantalla para que podamos ver todo el tiempo. Cuando se abre la visualización, pues la visualización trae sus propias herramientas y en la parte superior se cargan estas herramientas. Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar dentro de la visualización. Entonces está para que hagamos un rectángulo redondeado, un elipse o un círculo, para hacer un polígono, una figura de cualquier forma.
Luego tenemos la polilínea, la línea, el pine. Tenemos para insertar eh, una imagen creada. Tenemos para almacenar o jalar visualizaciones, para crear botones, para utilizar archivos WMF, para crear tablas, para crear gráficos, para crear tablas de designación dinámica, para crear elementos externos, para crear scrolls bars cuando son muy grandes las variables que queremos mirar, para crear medidores, para crear displays de seguimiento o para crear histogramas de ejecución. Hay muchas herramientas. Es decir, que podríamos decir que este elemento es como un paint, porque aquí podemos dibujar cualquier cosa, pero que es mucho más poderoso. Y tenemos algo importante que resaltar. Cuando utilizamos rectángulo, pues podemos crear un rectángulo redondeado, un círculo, una elipse, una figura de cualquier forma, ejemplo, pero aquí tenemos dos importantes. Tenemos que la polilínea también me sirve para crear una figura como yo desee, pero tiene un inconveniente, en que esta figura que creamos es una figura vacía, quiere decir que no tiene relleno. Y dentro de la mayoría de configuraciones que nosotros vamos a tener dentro del programa, necesitamos que sean sólidas, porque el relleno es lo que se va a modificar. Lo mismo sucede con línea. Entonces, con línea yo puedo crear figuras, pero que estas figuras que voy a utilizar eh, también son vacías. Entonces, estos dos tipos de elementos no recomiendo utilizarlos. Para borrar, simplemente seleccionar y suprimir. Entonces, tengo mis elementos para trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar un botón y vamos a insertar un bombillo. Va a ser este elemento. Entonces debo de hacer las configuraciones para que este botón reaccione con esta variable y este elemento reaccione con esta variable. Lo primero que vamos a hacer va a ser configurar nuestro primer botón. Entonces, doble clic, nos abre nuestra ventana de configuraciones y aquí dentro de esta ventana entonces vamos a venir a buscar input y aquí tengo para colocar varias configuraciones de entrada. Principales tenemos toggle y tap. Toggle significa que es enclavamiento. Tap, que es un pulsador. En este caso lo vamos a usar como un pulsador. Entonces vamos a chulear. Y ahora me habilita para colocar el nombre de la variable con la cual va a reaccionar. Entonces tengo que colocar el nombre del programa, plc, guión al piso, prg, punto, y cuando le doy el punto me designa las variables declaradas dentro del programa. En este caso, botón 1. Doble clic para que se seleccione. Y OK. Ahora voy a hacer con mi bombillo. En mi bombillo tengo varias configuraciones adicionales. Doble clic nuevamente y venimos a que tenemos que configurar cómo se va a ver apagado, cómo se va a ver encendido y quién hace el cambio de color. Entonces primero vamos a venir a Colors y aquí tenemos Color, que es cuando está apagado, y Alarm Color cuando está encendido. Inside es relleno, Frame es contorno. Va a decirle que cuando esté apagado tenga este color gris. Aceptar. Y que cuando el color, cuando esté encendido, tenga este color verde. Aceptar. No voy a modificar el contorno. Luego tengo que decirle qué variable es la que hace el cambio de color. Entonces tengo que venir a variables y aquí tengo varias opciones. En este caso nuestra opción es Change Color. Entonces aquí vamos a colocar el nombre del programa, plc, guión al piso, prg, punto, y en este caso, LED 1. Doble clic para seleccionarlo y OK. Cuando le damos OK, toma nuestras configuraciones. Ahora, debemos de habilitar que esto es una simulación. Vamos a ir a Online y en Online le vamos a activar este parámetro que se llama Simulation Mode. Entonces vamos a darle clic para habilitarlo. Si lo volvemos a revisar, entonces ya está activo. Tiene un chulito que nos indica que está activo. Entonces ya vamos aquí a Online, a darle Login.
significa que prendimos nuestro PLC y nos está diciendo que las variables están apagadas. Falso. Si yo pulso, él hace un cambio, pero no enciende. ¿Por qué? Porque cuando en online le di login, prendí el PLC, pero no le he dicho que corra el programa. Para eso tengo que volver nuevamente online y darle run. Ahora sí, cuando acciona el pulsador, la variable enciende. Y así podemos hacer muchas otras configuraciones. Vamos a ver. Vamos a darle logout. Vamos a insertar otra línea de programa. Entonces, para ello tengo estos dos campos aquí en la parte superior. Tengo para insertar una línea de programa encima de la que estoy. Entonces, una network before, que es antes de, o una network after, que es una línea después. Entonces, nos vamos a seleccionar la línea y vamos a decir que una network after. Y me inserta una debajo. Porque si yo seleccionara y le dijera una network before, me la inserta arriba. Entonces, en este caso solo necesito la de abajo. Seleccionando con clic izquierdo y luego suprimir, la puedo borrar. Listo. Entonces ahora vamos a hacer nuestra designación de un funcionamiento paralelo. Es como una variable OR. Para ello, entonces vamos a necesitar dos botones. Entonces voy a crear lo voy a seleccionar, control C, control V. Dentro de las configuraciones del códice, las variables de Windows todas funcionan. Control C, control X, control V, control Z y control Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estas disposiciones? Vamos a hacer el funcionamiento de una función AND. Para ello voy a crear ahora una figura de esta forma. Solo para mostrarles que puedo configurarlo en cualquiera de los elementos. Entonces, para ello vamos a crear dos botones más. Entonces, vamos a venir a nuestra programación y vamos a programar. Vamos a tener un botón de entrada y un botón paralelo. Parallel contact. Y que me van a encender una salida. Vamos a asignar esto como, entonces vamos a escribir aquí bot 2, clic o enter, me abre la configuración, ok, quedó declarado, bot 3, clic, quedó declarado, y este va a ser LED 2. Y quedó declarado mis designaciones. Entonces vamos a venir botón, input, variable, plc, piso, prg, punto, me salen todas las designaciones, entonces que este va a ser un botón 2. Bueno, vamos a hacer un cambio. No la vamos a declarar en este caso como variable, sino lo vamos a declarar como tool variable. ¿Qué quiere decir? Que ese botón es de enclavamiento. ¿Por qué? Porque dentro de la simulación del visualizador no puedo accionar dos botones a la misma vez. Entonces la voy a crear de enclavamiento para poderlo hacer. plc-piso prg punto botón 3. Ahora, colores, el color de apagado, puede ser cualquier color de apagado. Voy a colocar ahora este cafecito. Y color de encendido también. Voy a decirle que esté amarillo. La variable de cambio, plc, piso prg punto LED 2. Entonces, login, run. Entonces, como es una función OR, si prendo el primero, enciende. Si prendo el segundo, enciende. Si pulso los dos, también. Entonces ya tengo mi función OR. Miremos otra función. Entonces, insertar, otra línea de programa. Y vamos a tener una función AND. Entonces vamos a crear bot 4, bot 5, LED 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esto que ya tengo creado, voy a dar control C, control V. Y simplemente voy a cambiar las designaciones. Entonces, que este va a ser
mi botón, perdón, doble clic, que este va a ser mi botón 4, ok, mi botón 5, ok, y que este va a ser mi LED 3. Y que vamos a cambiar el color de apagado, que cuando esté apagado sea negro y cuando esté encendido sea rojo. Ok. Yo también podría venir y modificar, si quiero, la forma del elemento desde los nodos que creé previamente cuando hice la estructura del elemento como tal. Entonces, online login, online root. Entonces es una función AND. O sea que si pulso, no enciende. Si pulso, tampoco. Pero si los dos están presentes, sí funciona. El lenguaje ladder es un lenguaje multilectura. Quiere decir que él va leyendo cada línea en orden y va ejecutando lo que se pueda trabajar. Quiere decir que si yo acciono este, pero también pulso este, está funcionando. Y si pulso este también, en cualquier orden, él me va a permitir ejecutarlo porque el lenguaje ladder prácticamente podríamos decir que lee todo al tiempo. ¿Listo? Entonces puede ejecutar múltiples variables a la vez. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Este componente lo podemos definir en dos partes. El componente de programación. Los componentes de entrada y nuestros componentes de salida. Los componentes de entrada los podemos utilizar miles de veces dentro de la programación. O sea, ese botón uno lo podría volver a utilizar donde quisiera, muchas veces. Por ejemplo, si yo quisiera colocar, decirle que esta condición funciona, pero si el botón 1 está presente. Entonces miremos cómo sería eso. Login, run. Entonces, pulso y pulso, no prende, pero cuando accione el botón 1, ahí sí me lo deja encender. Aunque el botón 1 tiene otras designaciones, entonces va a ejecutar las dos acciones dentro de mi proceso. ¿Listo? Ahora, lo que sucede cuando utilizo varias veces una designación. Por ejemplo, voy a colocarle aquí una salida paralela, que esta salida va a ser de LED 3. O sea, voy a utilizar dos salidas. Login y run. Si yo pulso, miren que él no me está encendiendo el LED 3, que es el de acá. ¿Por qué? Porque él hace un escaneo, ese escaneo lo hace muy, muy rápido, y él verifica que aquí le estoy dando una señal de encendido, pero aquí le está dando una señal de apagado. Entonces, por eso no funciona. Ahora, si yo lo enciendo acá, que es la última señal, a esa señal sí le hace caso, pero a la de encima no. Miren que nunca la afecta, ni para encenderla ni para apagarla. Las señales de salida solo las puedo colocar dentro de todo mi programa una única vez, porque si no se me van a generar inconvenientes. Como notan aquí, no está sirviendo, solo le hace caso a la última. Entonces estas señales de salida, los coils, solo los debemos colocar una vez dentro de todo el programa. Entonces debemos ser muy estructurados en cómo lo vamos a necesitar. Ahora, yo también puedo crear elementos de formas según lo necesite, no sé, de cualquier forma. Me acabo aquí de inventar un elemento loquito. Ese elemento también lo podría llegar a utilizar como un botón. Entonces vamos a crear aquí una designación de una función XOR. Entonces vamos a mirar paralelo, paralelo y mi salida. La salida va a ser LED 4, la declaro y voy a dejar que sea botón 2. Entonces, botón 2, bot 2 y que sea bot 5. ¿Quiénes me van a activar esa configuración? Ah, bueno, hemos dicho que vamos a hacer uno nuevo, entonces sí, sí tenemos bot 6, bot 7. Aquí bot 6, bot 7.
que me va a aprender a este elemento. Entonces, este va a ser input, Google variable, plc, canal piso, prg, punto, bot6, y entonces input, Google variable, plc, canal piso, prg, punto, bot7, y le voy a decir que colors solo va a tener un color cuando encienda. Vamos a decir que va a ser este azul, y que la variable de cambio, entonces plc, el piso, prg, punto, va a ser led4. Entonces miremos login. Entonces tenemos nuestra XOR, donde tendremos nuestra función, y la XOR es que cuando son iguales no enciende, pues como los dos están apagados, no está encendido, pero cuando son diferentes, sí vamos a tener nuestra señal de salida. Entonces aquí está prendido 6, si lo apago, vamos a mirarlo aquí arriba también. 6 y 7 son falsos, entonces son iguales, no prende. Cuando 6 está encendido, entonces se prende el LED. Cuando 7 está encendido, se apaga. Entonces, nuestra función XOR. Ahora, nuestra siguiente función es mirar cómo funciona un temporizador. Entonces, nuestro temporizador, vamos a hacerlo con un pulsador de entrada, una señal de salida y nuestra función del temporizador que lo vamos a insertar desde aquí arriba, un timer. Entonces, tenemos nuestro temporizador. Vamos a utilizar para ello, entonces, otro botón, va a ser el bot 8, y que ese botón 8 me va a prender al LED 5. Ahora, ese temporizador tiene que ser declarado y tiene que ocupar un espacio de memoria. Entonces, tenemos que declararlo. Yo generalmente lo llamo tem y lo declaro con un número. Entonces, tem1, a medida que vaya utilizando, tem1, tem2, tem3, tem4, y así sucesivamente. Esta variable de declaración, como es un temporizador, va a ser un botón. Y va a quedar designado dentro de las declaraciones en la parte superior. Ahora, ¿cómo le declaro el tiempo? El temporizador tiene tres elementos. Tiene mi in, que es el que le dice que arranque a temporizar. Tiene mi pt, que es donde voy a tener mi tiempo. Tiene mi q, que es la salida cuando el tiempo se cumple. Y tiene el et, que es donde se va a ir llevando el tiempo contando. ¿Cómo declaro un temporizador acá adentro? Es muy sencillo. Tiene una estructura muy sencilla. Entonces, siempre aquí vamos a tener la siguiente estructura. E numeral. Siempre va a venir igual. Eso nunca cambia. Luego viene el número. 23, 13, 1. Bueno, sea la designación que se requiera. En la cantidad. Luego viene la fracción. ¿Cómo así? Porque yo puedo colocar 10. Pero 10 que ms, que serán milisegundos. S, que serán segundos. M, que serán minutos. O H, que serán horas. ¿Cómo sé que me quedó bien designado el tiempo? Porque siempre me quedará en un color de un tono rosadito o moradito. Si yo le cambio la designación, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, le coloco ms, entonces 10 milisegundos, o 10 segundos, o 10 minutos. Yo también puedo crear configuraciones mixtas. Por ejemplo, decirle que sean 10 minutos con 23 segundos. Y también está bien. O le puedo colocar una designación más amplia. Por ejemplo, necesito que sea 1 hora, 25 minutos, 12 segundos, 345 milisegundos.
Esta designación, que me comí en segundos, esta designación también la puedo hacer. Entonces tengo 1 hora, 25 minutos, 12 segundos, 345 milisegundos. Hay procesos que requieren ese nivel de exactitud. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando yo coloque una fracción más grande, la fracción más pequeña no debe superarla. Ejemplo, si yo coloco 1 hora, 70 minutos, esto me va a dar un error, porque la fracción de minutos supera la fracción de horas. Lo máximo que podría colocar yo aquí en minutos sería 59 minutos. Y esa designación sí me la deja. Si yo quiero designar 1 hora 70 minutos, significa que me estoy pasando por encima de la hora 10 minutos. Quiere decir que la forma correcta sería colocar 2 horas 10 minutos. Esa sería la forma para poderlo declarar. ¿Listo? En este caso, pues no vamos a esperar tanto. Vamos a colocarle que nos espere 10 segundos. Vamos a crear nuestro botón. Vamos a sacar nuestro LED y vamos a ver input. Este lo vamos a dejar como tab. PLC, piso, PRG, punto, botón 8. Y el LED 5. Entonces vamos a darle un color. Decimos que cuando encienda verde, que cuando esté apagado sea gris, y la variable plc que en el piso prg punto led 5. Ok, login run. Vamos a buscar aquí el temporizador. Entonces tem lo vamos a ampliar para poderlo ver. Y cuando yo lo accione, entonces ustedes van a notar allá, está corriendo el tiempo, apenas se cumplen los 3 segundos, enciende. Cuando lo suelto, pues se apaga. Y así son las ejecuciones básicas de los elementos del códice. Y de aquí para adelante, entonces nos queda empezar a hacer ejercicios para mirar este funcionamiento.